decir tu punto de vista, pero decir tu punto de vista o hacer una crítica no necesariamente implica gritar, exaltarse, descalificar o burlarse. Oye, Antoñito, se me inflamó y te dije, no, güey, se te hundió. Se te hundió, exactamente. Sí, ¿Se te hundió? Claro, es verdad. ¿Y luego qué pasó, Beto? Sí, tienes toda la razón. No era una hinchazón, sino un hundimiento de todo el macizo facial, como dicen los que saben, los doctores que se encargan de eso. En el cuarto piso de Televisa Chapultepec, que era mi oficina. Ahí llegó y me dijo, oye, vas a tener que lidiar un toro de Miura. Y yo, ¿cómo está eso? Es que María Félix te quiere conocer. Y para mi gran sorpresa, Antonio, resulta que María Félix me conocía perfecto del noticiero todas las noches, pero también de las corridas. Amigos, bienvenidos hoy con un gran, pero gran amigo, compañero de un montón de viajes, de anécdotas, de recorridos. Y luego, pues, digamos que nos separó, pues, el que se fue él a otra empresa. Pero de todas maneras, cada vez que nos vemos, lo hacemos con muchísimo cariño. Y además somos atlantistas los dos. Beto Murrieta, ¿cómo estás, Palomo? Qué gusto, Toño. ¿Cómo estás, muy bien, amigo? con muchísimo gusto de verte. Igual, Beto, qué placer. Bueno, tantas anécdotas que pasamos, amigo. Bueno, compartimos, fuimos roomies durante un montón de eventos. Claro, claro, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Ajá. en los de Atlanta también, en los Juegos Panamericanos de Cuba en 91. Sí. Fuimos compañeros de cuarto, claro. ¿Cómo olvidar cuando, Claro. cuando de repente vi Beto, pues no aparecía Beto. Sí. ¿Dónde estabas, Beto? ¿Te acuerdas que se tronaba la máquina? Colapsos nerviosos, de agotamiento, de eso de no dormir las horas suficientes, a mí acaba por agotarme, por aniquilarme. Y pues en un hospital acabé en Barcelona, ¿no? Alguna vez. Bueno, fíjate que yo me acuerdo bien de eso porque sí fue de llamar la atención y lo platico continuamente porque sí es algo pues, que impacta, ¿no? Digo, obviamente si vas en la camilla te impacta más, pero si tu compañero y tu amigo va en la camilla, pues Claro. te impacta. Era la inauguración de La Habana Ah, fue en la inauguración. y luego al año siguiente en Barcelona. En Barcelona, pero no fue al final del... O probablemente la Yo canción. creo, sí, al principio todavía tenía pila, pero yo creo que al final ya se complicaba el asunto para mí, sí. Pero 2 veces saliste Dos en veces hombros, pasó, sí, hombre, hazme el favor. así como torero. Qué vergüenza, claro. sí, a la enfermería, exactamente. Pero bueno, a final de cuentas, un recorrido muy largo. ¿Cuántos años ya, Beto? Pues 35, debuté en el 84 en radio, en la XCW, en un partido Cruz Azul Toluca, gracias a la oportunidad que me brindó el bien recordado Raúl del Campo Jr. Claro. Y después en el 85 debuté en televisión, ya reporteando y narrando corridas de toros por radio, conduciendo secciones deportivas, siendo suplente de Juan Dosal, cuando tú te fuiste a la noche con Guillermo Ochoa y se quedó Juan Dosal en la mañana en Hoy Mismo. Sí. Ahí lo sustituía yo un día de la semana. Luego estuve también muy al principio en Acción, narrando partidos de fútbol ya en televisión, en 24 horas de la tarde. Todo eso ocurrió pronto entre los años 85 y 86. Sí, pero muy rápido, ¿verdad? Sí, fue un crecimiento más o menos rápido en aquella época, sí, efectivamente. Llegaste y de inmediato, bueno, como sucedía, sigue sucediendo en realidad, cuando alguien trae, ¿no? Trae el armamento, pues recibe las oportunidades, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, yo también estaba muy chavo en ese entonces, pero ya llevaba algunos años, cuando de repente llegó Beto Murrieta, ¿no? Bueno, inclusive llegamos a compartir transmisiones de fútbol. Pues sí, alguna vez, ¿no? Ahí en radio. En radio puede En ser, radio. puede ser. Tú empezaste mucho antes que yo, ¿no? Sí, bueno, no mucho antes, en 78. 78, unos 6 años antes que yo.
Y para mí siempre eras un referente importantísimo porque me acuerdo perfecto de la Serie Mundial del 81. Claro. Tus transmisiones junto con el Mago y con Sony y cómo despuntabas sin desmerecer ante esos titanes del micrófono, con tu frescura, con tu carisma de siempre, con tu conocimiento, tu voz, tu personalidad. Para mí fuiste un inspirador muy importante siempre. Y trabajar a tu lado fue pues como un sueño hecho realidad. Y empezar a estar ahí juntos y compartir los Juegos Olímpicos y tantas transmisiones y nuestro amor por el mismo equipo. Todo eso fue para mí muy bonito en aquella época. Sí, cómo no. Oye, Beto, ¿y cómo se da? Bueno, no es una transición porque tú seguiste en fútbol y además informando en 24 horas con Jacobo Zabludovsky de todos los deportes, pero ¿cómo se da esta transición también a los toros? Porque además también llegaste bien chavo a transmitir toros y, híjole, pues para transmitir toros, yo ahí sí, mis respetos, no le entro, porque es un vocabulario tan especial, tan complicado, sí. Y tú bueno, ya lo traías, pues. Sí, fíjate que mi papá, que en paz descanse, atlantista de hueso colorado, muy taurino, era un hombre muy conocedor, muy sensible, creo yo que un aficionado muy exigente también. Entonces desde niño escuchaba yo historias de toros y toreros, nombres de toros famosos, anécdotas. Crecí con esa cultura taurina y escuchándolo a él con una orientación hacia la parte artística, de cultura, de tradición, ahora que es tan discutido el tema taurino y que está tan puesto en medio de la polémica, pero paralelamente con la afición al Atlante, pues estaba la afición a los toros. Entonces yo empecé en fútbol porque escuché casualmente una convocatoria que anunció Agustín González Escopeta en radio. Así de casual, de circunstancial fue que respondí a esa convocatoria y luego ya fui probado y debutado por Raúl del Campo Jr. Pero al poquito tiempo de entrar a radio, a Televisa Radio, mi papá me dijo, oye, ¿por qué no también le intentas en los toros? En fútbol hay muchos comentaristas y en los toros no tanto. Y dicho y hecho, hice una prueba. Le entregué el cassette a Julio Victoria, que en paz descanse, recordarás. Victoria, claro. Locutor comercial y narrador de toros. Y narrador de toros. Claro. Estuvo casado con la hija de Paco Malgesto. Sí. Tenía un estilo muy peculiar, con muchos diminutivos. Y fue muy amable Julio porque él le dio el cassette al ingeniero Bolio. Bolio lo escuchó y también entré a narrar únicamente el tercio de banderillas con Adiel Bolio, Juan José Guerra y el propio Julio Victoria. En las transmisiones del XCW. Así que pues los toros siempre han sido una enorme pasión para mí. Pero qué interesante, o sea, ¿cómo se van abriendo las puertas, Beto? Sí. Claro, obviamente, una puerta se abre y ya tú decides si entras o no entras, ¿no? Y tú entraste con todo, o sea, tú te convertiste y sigues siendo el narrador de toros de este país. Sí, creo que estoy muy identificado como tal. Sí. La parte taurina, mi voz es muy, muy taurina. No obstante que me dedico mucho más al periodismo deportivo que a la parte taurina, pero desde luego que me fascina narrar corridas de toros. Es un vocabulario, como dices, muy, muy literario, muy, muy variado, muy florido. Creo que narrar una corrida de toros es difícil porque se trata de entender el comportamiento de un animal y lo que un ser humano le hace artísticamente en 12 minutos a ese animal al que nunca ha visto y mucho menos toreado. De tal manera que creo que es no únicamente una actividad periodística, sino que también creo que es un oficio artístico el narrar una corrida de toros. Y sí empecé ahí a narrar las corridas, al mismo tiempo a participar en los noticieros y empezó a crecer la carrera. Y yo tenía ya muy clara la vocación desde muy niño, Toño, porque me había gustado muchísimo escuchar a Ángel Fernández particularmente, a Fernando Luengas, a Sonia Alarcón, al Mago, a Pepe Alameda, a Paco Malgesto, al Rápido Esquivel. Yo tenía muy clara la vocación de la crónica deportiva desde muy niño y creo que pues tarde o temprano iba a desembocar mi vocación en ya la actividad en la profesión. Fíjate que ahorita me quedo pensando y empiezo a recordar pláticas que tuvimos hace años, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que te preocupaban, Beto es preocupón, ¿eh? Beto es preocupón. Entonces, una de las cosas que te preocupaban era que dijeran, es que este está muy chavo para narrar toros, ¿no? Sí. Porque, pues, normalmente, pues, tú identificabas a esos narradores, Sí. Bueno, Paco Malgesto, por supuesto, Pepe Alameda, Adiel Bolio, etcétera, y eran gente de mucha experiencia. Sí, ¿no? sí.
Pero pues de alguna manera hay que empezar, ¿no? Y en algún momento hay que empezar. Claro, era gente muy consolidada, Sí, sí. gente mucho mayor de edad que ¿Y te yo. costó trabajo convencer al mundo taurino? Sí, sí me costó trabajo porque era una voz nueva, era una voz emergente que no existía antes, pero también ayudó mucho que yo daba mucha información taurina en la televisión Claro. y se creó esta imagen mía muy taurina. Sí costó trabajo. El primer espada. El primer espada. Decía que ese apodo es un poco, digamos, no es del todo preciso porque el primer espada es el más antiguo. Es el más veterano. El más veterano del cartel, Claro. el que tiene más antigüedad de alternativa. Sí, sí. Pero también es un puesto jerárquico, digamos, dentro del cartel. Y amablemente Jacobo me saludaba de esa manera al día de la semana, el jueves, cuando había el Jueves Taurino, que era una pequeña cápsula, un pequeño reportaje taurino cada jueves que se presentaba en 24 horas. Sí, pero bueno, la verdad es que de las cosas que se quedan grabadas, pues es eso, ¿no? O sea, yo siempre he pensado, Beto, que cuando, bueno, sobre todo en trayectorias largas como la tuya, como la mía, pues muchas cosas se quedan ahí en el camino y se olvidan. Sí. Pero hay muchos detalles que quedan. Sí, correcto. Que quedan. Y un detalle que queda de Beto Murrieta, sin duda, es esa relación con Jacobo, 24 horas, los deportes, el primer espada. O sea, eso está ahí vigente, ¿no? Y el apodo de Joven Murrieta, El Joven Murrieta, claro. que realmente yo la primera noche que me presentó, el 5 de diciembre de 88, pensé que se me había olvidado mi nombre y la verdad es que fue, pues, o que está muy complicado, muy feo, muy elaborado el Heriberto, pero... ¿Cómo le digo? Oiga, se le olvidó mi nombre. Exacto, y a la segunda noche otra vez Joven Murrieta y se fue instaurando y estableciendo el apodo, que hoy es obsoleto, evidentemente, pero que sí me identificó mucho también en esos años, ¿no? Muchísimo. Y una relación muy interesante porque fue un hombre muy exigente, muy duro, por momentos irónico, pero un gran maestro. Tú lo trataste mucho y no daba concesiones, era muy exigente y por lo mismo era muy formativo. Al margen de la polémica que puede suscitar un personaje como él por la relación Televisa-PRI de aquellos años, Claro. yo creo que al margen de eso, que reconozco que lo convierte en un personaje muy polémico, creo que era un extraordinario periodista, un hombre muy profesional, un hombre muy trabajador, muy simpático, que podía hablar de los más variados temas y que para mí pues ha sido un personaje muy importante en mi vida porque creyó en mí, porque me dio su apoyo y porque eso y mi trabajo permitieron que pudiera estar yo 10 años todas las noches en la sección deportiva y taurina del noticiero más importante en la historia de la televisión mexicana. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya les decía yo que Beto, el famoso Palomo, ahorita vamos al apodo del Palomo también, pero bueno, es preocupón. Platícales la anécdota, por favor, Beto, de cuando estábamos allá en San Antonio. Estábamos en una muy agradable cena. Estaba Beto, estaba Javier Alarcón, estaba la Yoyita, mi esposa, Claro. y estaba yo. Y estábamos a todo dar. A todo dar. Pidiendo las primeras bebidas, la primera ronda. Pero tú no, porque no tomas. Yo no tomo, pero no importa. Pero estaba en la primera ronda. Y entonces, de repente, creo que fue Javier el que te dijo que Julio César Chávez habló con el presidente. Sí, exacto. Muy... ¿Cómo? No le hagas. Se me podía ir la nota, ¿no? Si iba la nota de sí, 24 caray. horas, ¿no? Y vendría un regaño de Jacobo tremendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que me paré de la mesa Sí, y se acabó la reunión. Se acabó la reunión. Sí, totalmente, caray. Es parte, yo creo que de esta labor periodística, y sobre todo en esos años, ¿no? De tanta... ¿cómo te digo? De tanta responsabilidad informativa, digamos, ¿no? Que la vas aprendiendo y que Jacobo te la inculca y que no puedes perder la nota, no te puedes dar el lujo de perder la información. Hay veces que me decía, oye, si no regresas con la entrevista a tal personaje, ni vengas. Y eso era una fortísima presión. No, bueno. Tremenda, Antonio, tremenda. Y trabajar a su lado me hizo crecer mucho como periodista. Y Fernando Schwartz, al que entrevistaste recientemente, también fue un acicate muy fuerte para mí, porque como él es un hombre obsesivo para la información y para conseguir entrevistas y que está todas las 24 horas del día pensando en esa parte periodística,
me presionó mucho para yo superarme también, ¿no? Entonces, ese elemento fue importante porque, por ejemplo, Jacobo me decía que venga Julio César Chávez o Gabriela Sabatini o Hugo Sánchez o los personajes de aquella época del mundo del deporte. Entonces había que no solo conseguir al entrevistado, sino que no fuera a muchas noticias, que era la competencia más tempranera. Dentro de la misma empresa. Dentro de la misma empresa. Entonces, imagínate, Antonio, para alguien que como yo, que pues te digo, tienes que sacar unas nuevas herramientas para convencer y persuadir al entrevistado para que no solo venga contigo, sino que venga en exclusiva y que no vaya a otro espacio. Sí. Y tampoco a Canal 13. Claro. Entonces eso era tremendo y muy duro, pero a la vez muy apasionante. Y fue un crecimiento, una plataforma de despegue periodístico fabulosa para mí. No, padrísimo, pero a la vez estresante a tope, ¿no? De acuerdo. Qué bueno que en ese entonces no se hablaba de los panic attacks y esas cosas. Exactamente. Oye, Beto, cuando viene el cierre de esa etapa de 24 horas, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué voy a hacer? ¿En ese momento te fuiste de Televisa o todavía estuviste...? No me fui de Televisa, pero ya no tuve muchas oportunidades. Entró Javier Alarcón en la noche con Guillermo Ortega. Uh-huh. Tú estabas con Raúl Orbañanos, me parece, en la mañana, ¿puede ser? Estábamos, despertar. Bueno, estábamos con Ortega, estábamos en la mañana, Raúl, los tres, Javier, ¿no? Y yo. Sí. Claro, eso lo recuerdo. Sí. Pero luego al terminar 24 horas, Javier entra en la noche con Guillermo Ortega y yo me quedo un poco a la deriva. Yo seguía en la mañana. Tú seguías en la mañana, claro. Y pues... y sigo. Y sigues, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, es impresionante. Es impresionante. Pues lo que ocurrió fue que sí fue un cambio muy brusco porque después de la costumbre que tú tienes de horarios, de tu ritmo de vida, pues llevas establecido así 40 años o más, sí, ¿no? Más. Uh-huh. Entonces... de repente pues tienes un cierto llegar a las 5 de la tarde, por ejemplo, a Televisa Chapultepec y salir a las 12 de la noche y de repente te encuentras con mucha mayor libertad para hacer otras cosas y tener otras actividades, pero se siente un vacío, se siente un descontrol de una rutina a la que estás tan acostumbrado, ¿no? Entonces terminó una etapa y fue muy importante porque también fue el cierre de 24 horas, fue una cierta pérdida de credibilidad también del noticiero. Fue el perder de vista en el retrovisor el noticiero de hechos, que se veía muy lejano, que parecía que nunca alcanzaría en rating a 24 horas y que sin embargo lo alcanzó. Y una época de muchos cambios en la sociedad, en la forma del televidente de percibir la forma de ser informado en la televisión y de haber sido la opción única, o casi la única, 24 horas, hasta cierto punto oficialista, y luego desaparecer, pues fue una época de muchos cambios que a mí me arrastró también un poco, aunque indirectamente. ¿Qué año fue eso? Eso fue en enero de 98. 98. Sí. No, ya llovió, Beto. Ya llovió, sí, desde que terminó el noticiero. Uf. Y luego, muchos años después, recordarás que ESPN contrató a Jacobo. Sí, me acuerdo, perfecto, y estuviste con él. Eso estuvo muy padre porque ya no era tanto la relación maestro-alumno, uh-huh, o jefe subordinado, digamos, sino ya una relación más de como un abuelo para mí. Yo creo que sí, como un abuelo para mí. Entonces me permitió no solamente seguir aprendiendo de él y respetar su figura y su investidura como gran periodista y como gran figura de la televisión, sino que también me sentía yo deseoso de también aportar en esas conversaciones que tuvimos en Londres y en Río de Janeiro y en La Habana, que fue La Habana la última oportunidad de trabajar juntos porque murió pocos días después aquí en la Ciudad de México. Sí, pero bueno, entonces ¿qué pasó, Beto? Ya no tenías noticiero. Pues, ¿tuviste otro noticiero después? No. No, ¿verdad? No, hacía comentarios esporádicamente en el noticiero nocturno de deportes, porque ya se creó Televisa Deportes, ajá, por aquella época, si no mal recuerdo. Sí. Y pues transmitía los toros, pero ya empecé a trabajar más en Radio Fórmula también. En periódicos nunca dejé de trabajar, en el Récord, en el Ovaciones, en el Universal y más recientemente en el Heraldo, pero en Televisa pues casi desapareció. Bueno, más deporte, hice también más deporte. Claro. Un par de años. Los domingos. Los domingos, sí. Sí, por un ofrecimiento de Ricardo Pérez Stoifer, muy amable de su parte, de traerme de regreso, me dio a escoger
y escogí más deporte, que fue también una buena experiencia, antes de irme a España en 2003. Y al regresar de vivir en España, justo al regresar vino el ofrecimiento de ESPN. Y ya son muchos años en ESPN. Ya 18 en 18 ESPN. años. Sí. Wow. Ahí entré porque Carlos Hermosillo me recomendó con Rodolfo Martínez. Ya tuvimos conversaciones, negociaciones y firmé el contrato y ahí sí me deslindé de Televisa, aunque durante estos 18 años, felizmente, gracias a Televisa y a ESPN, he podido seguir transmitiendo los toros con Televisa, digamos, prestado por ESPN a Televisa, los domingos durante cada temporada. Exacto, sí. Ahora sí que te hemos escuchado y sí, es que eres un caso especial, ¿eh? Sí, es un caso especial. Porque inclusive Beto entra en la jugada. Sí. Actualmente todavía entra en la jugada en la sección que hay de toros. Es correcto. Entonces, pues digo, te fuiste, pero nunca en realidad te fuiste, ¿no? Exacto, es curioso que mi voz sigue escuchándose en Televisa sin ya pertenecer formalmente a Televisa como durante 20 años en el pasado. Oye, Beto, ¿y qué tal ESPN? ¿Qué tal? ¿Qué contraste con Televisa? Dicen, yo he trabajado en Televisa y en Grupo Asir, Correcto. ¿no? Entonces, no tengo, pues, cómo comparar, ¿no? Pero dicen que ESPN es un sistema de trabajo, no digo mejor o peor, pero es un sistema de trabajo muy a la gringa, entonces es diferente a cómo se trabaja en Televisa. Muy diferente por muchas razones. Yo me acuerdo en 24 horas yo era el realizador del guión, era quien elegía la información y en qué orden iba la información, qué notas iban con voz y qué notas las leía yo en off en el estudio. Que eso en realidad de noticieros pues sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo igual, pero en los noticieros de ESPN hay un grupo de muchachos o de productores que eligen la información. Claro, lo rebotan con el conductor, como Vicente Navarro, que es el productor de ESPN Radio Fórmula, que es un hombre que tiene una idea muy clara del periodismo. Y sí hay participación del periodista en la elaboración y el contenido de la información que se presenta a diario. Pero en realidad se ocupan de eso ciertos trabajadores de la empresa, ¿no? Y entonces el conductor lleva el programa, pero hay un productor que elige, digamos, los temas. Y el orden. Y el orden de los temas, correcto. Por otra parte, también en cuanto a rating, a mí me brincaba mucho al principio. Yo recuerdo que un jueves en la noche, 24 horas, podía tener 27 puntos de rating. Sí, una locura. Una locura. Claro. Y los ratings de una televisora que no es abierta son menores, ¿no? Son más bajos. Aunque también ya ha habido un repunte extraordinario en eso y ya como que se pulverizó. Sí, exacto. Y ya no es tanto, sigue siendo la televisión abierta la de mayor penetración y audiencia, desde luego, pero ya hay un crecimiento enorme de compañías como ESPN o Fox Sports o muchas más, ¿no? Muchas. Desde luego. Y eso fue diferente y fue como empezar de cero porque ESPN Deportes no tenía suscriptores al principio, entonces me tocó ver todo ese crecimiento. Pues yo creo que tú eres el más veterano de ESPN. Junto con Fernando Palomo, Jorge Eduardo Sánchez y Michelle Lafontaine. Fuimos los 4 que empezamos ESPN en México. Pero Michelle ya no está. Ya no está. Pero bueno, Palomo sí está. Y Jorge también. Jorge también, claro. Y si no me equivoco, Ciro llegó un poquito después, ¿no? Ciro llegó un poquito después. Desde luego Ciro también. Y luego muchísimos comentaristas de otras televisoras, tanto de Televisa como de Canal 13 o TV Azteca, que fueron creando este gran equipo que actualmente tiene ESPN, que yo creo que se ha convertido, pues ciertamente, y tú que conoces toda la televisión deportiva por televisión, pues sabrás que es una nueva potencia pero sin duda. En televisión deportiva. En fútbol concretamente. No, en todo, Beto. En todo. O sea, pues tienen americano, tienen base, tienen pues, muchísimos eventos realmente. Y además, 3 canales. Exactamente. 3 canales, no es fácil, ¿eh? 3 canales es sumamente complicado llenarlo. Tú siempre has visto ESPN. Sí, claro. Yo me acuerdo, desde siempre veías ESPN porque incluías en Hoy Mismo y en otros espacios posteriores pequeños resúmenes de béisbol, por ejemplo, con los que no se contaba en México antes, ¿no? Sin duda. Y llevaba la cortesía de ESPN, ¿no? Exactamente. Oye, Beto, bueno, la televisión actual, lo que es el periodismo deportivo actual, ¿te gusta, no te gusta? ¿Te parece que se ha vuelto incendiario?
obviamente cada quien tiene su estilo y es muy respetable, ¿no? Pero de repente tú pones programas en este momento, en este 2021, y es reventar a Chivas porque no ganó, o reventar al técnico porque lleva 3 sin conocer la victoria, etcétera, etcétera. Ese tipo de periodismo, ¿qué te parece? Me parece que la polémica es sabrosa, que es interesante, que alimenta la pasión del deporte. Me parece que es además indispensable, pero soy más partidario de un periodismo más argumentado, más formal, más serio, Tú más eres respetuoso. crítico. Yo me considero, lo que pasa es que no se me considera tanto porque mi estilo no es gritado y porque no descalifico al compañero y porque no me burlo de los personajes del fútbol. Ajá. Pero yo sí me considero un Yo periodista. te he escuchado y le has pegado, bueno, le has pegado hasta el Atlante en su momento. Pues en un momento dado sí también. Sí. Creo que yo tengo esta parte muy clara periodística que aprendí con Jacobo y el periodismo yo creo que consiste en averiguar, informar y opinar. Me parece que es muy importante opinar, no tirar por la calle de en medio, decir tu punto de vista, pero decir tu punto de vista o hacer una crítica no necesariamente implica gritar, exaltarse, descalificar o burlarse. Entonces, la crítica se puede hacer de una manera mesurada, seria, pensando antes de hablar, pero esta parte un poco gritada, de polémica un poco barata, no me gusta, no encajo en ella. Reconozco que forma parte de esta nueva propuesta de la televisión, que genera mucho rating, que se convierte en viral, que es hasta cierto punto escandalosa, pero prefiero por mi naturaleza y por mi formación periodística y por mi forma de ser, hacerlo de otra manera. Oye, ahorita que dijiste viral, redes sociales, tú estás activo en redes sociales, realmente te gustan, estás ahí desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. ¿Qué te parecen las redes sociales? Me parece, Toño, que reflejan lo mejor y lo peor de la sociedad. Pues sí, exacto. Me parece que hay muchos prontos, hay exabruptos, hay sentires viscerales y poca reflexión. Pero aunque haya poca reflexión, tantas reflexiones crean un volumen enorme de reflexiones que marcan ciertos parámetros y que algunos los toman muy en cuenta. Eso, que puede llegar a afectarte. Puede llegar a afectarte y sin embargo yo creo que hay que tener la mente muy clara. Por ejemplo, los directivos cuando fuera Piojo, cuando estaba en el América, pues hombre, el fuera Piojo es un sentir a veces no tan meditado, puede llegar a ser con el paso del tiempo ya un fuera Piojo más consistente o más pensado o con más bases. Pero generalmente yo creo que hay que aprender utilizarlo como un termómetro, es un parámetro, es una referencia lo que se dice ahí, pero hay que tomarlo con las reservas del caso. Y yo la uso, Twitter por ejemplo, lo uso más para emitir mi opinión, no tanto para dar información, porque para informarte hay muchísimos medios. Yo lo uso más para emitir opiniones muy puntuales sobre temas muy puntuales que considero que siento que tengo una opinión que pues quiero plasmarla y la pienso, la reviso y hasta que no la tengo bien revisada y amarrada, no la publico. Oye, Beto, platícanos un poquito de esta otra parte de Heriberto Murrieta que a mí me encanta además, de tus publicaciones, de tus libros. Bueno, me encanta del Atlante, por supuesto, ¿no? Ahí lo tengo como uno de mis tesoros, sin duda, pero no solamente tienes del Atlante, no solamente tienes taurinos, tienes de cultura popular también. Sí. O sea, ya tienes un montón de libros. Sí, son 21 publicaciones entre libros, revistas. Y las tarjetitas también. Aquellas tarjetitas también, muy didácticas de toros. Sí. Sí, me gusta mucho, tengo varias publicaciones taurinas de distintos temas. El libro del Atlante, desde luego. Hay un libro del foot para niños que publicó el gobierno hace algunos años. Y tengo estos trabajos de personajes de la cultura popular mexicana, en los cuales he convocado... De los narradores también. El de los cronistas también. Claro. Quise hacer una semblanza de cada uno de esos grandes cronistas de antaño. Sí. Y para estos de los personajes convoqué
pintores, ilustradores, dibujantes, caricaturistas mexicanos, para que plasmaran cada uno de ellos algún personaje que para mí representaron algo a lo largo de mi formación como un chavo que le gustaban los deportes, pero también la televisión y también el cine y también la música clásica, el béisbol, el box, el high alay, los museos. Entonces ahí aparecen pues personajes emblemáticos, Cantinflas, Agustín Lara, María Félix, Sara García, Fernando Soler, hasta llegar a Broso y a Alex Lora y a esos personajes muy de la cultura popular mexicana. Y más que una biografía, lo que yo escribo ahí es una reflexión sobre cada uno de esos personajes entrañables con los que crecimos en nuestro México de antes, que nos reuníamos con la familia a ver la tele y que esos personajes eran entrañables, queridos e inalcanzables. Sí, eran así como leyendas, ¿no? Como leyendas. Leyendas vivas. Oye, Correcto. ahorita que dijiste María Félix, la anécdota de la entrevista con María Félix, pues es una que recuerda a mucha gente hasta la fecha, ¿no? Ese es muy padre, Antoñito, porque fíjate que Jacobo llegó un día a esa pequeña oficina que tenía, ¿te acuerdas de una oficinita? Claro. Que era el cuarto de la limpieza de las escobas y de los trapeadores ahí en el cuarto piso de Televisa Chapultepec, esa era mi oficina. Ahí llegó y me dijo, oye, vas a tener que lidiar un toro de Miura. Y yo, ¿cómo está eso? Es que María Félix te quiere conocer. Y para mi gran sorpresa, Antonio, resulta que María Félix me conocía perfecto del noticiero todas las noches, pero también de las corridas. Claro, y era aficionada. Era súper aficionada. Sí, y me tenía muy bien estudiado de mi entonación, de mis términos, de las palabras, de la forma de hablar, de las ciertas frases. Me tenía perfectamente estudiado. Entonces eso fue una satisfacción padrísima, pues un honor que un personaje de estos... Fuimos a su casa para preparar la entrevista, porque ella quería que yo le hiciera las preguntas de toros en aquel programa en el que Verónica Castro la entrevistó, ¿te acuerdas? ¿No? En el año 91. Sí. Pues nosotros fuimos alguna vez ahí a ese programa también. Fuimos, claro, fuimos con Juan Dosal y con Fernando Schwartz. Y con Schwartz. Claro, ahí hace poquito publiqué algo en Instagram, un pedacito. Sí. Cuando platico del neumotórax espontáneo, ¿te acuerdas? Que es otra de mis achaques, una operación de pulmón. Y fíjate un pulmón desinflado. Un pulmón desinflado. Y bueno, pues el trato con María continuó después de ese programa. Entonces me cayó a pasar las tardes ahí en la calle de Hegel. Le compraba yo un pastel ahí en el Globo, que estaba por Arquímedes. Y pasábamos tardes enteras platicando, no sabes qué experiencia, ¿no? Pues yo de 24 años, 25 años. Ya sin cámaras, ya sin nada, Sin cámaras, sin nada, un cafecito, un té, le llevaba un pastel, muy inteligente, muy aguda, ciertamente altiva y todo lo que se dice de ella, pero también muy simpática. Entonces, pues imagínate, para un chavo de esa edad, irme a sentar en la tarde a tomar el café con María Félix, pues fue también fantástico. No. Le tuve mucho cariño. Es pues surrealista. Sí. De veras, o sea, porque María Félix pues era una diva, ¿no? Sí. Y con un chavo, un chavo preparado, especial como Beto, pero pues un chavo, ¿no? Sí, totalmente. Una gran experiencia el haber convivido con ella. ¿Cómo no? Platícale a la gente lo de Palomo, cuando estábamos haciendo... El futbolito Bimbo. Futbolito Bimbo, güey. Sí. Futbolito Bimbo. Que la primera versión de Futbolito Bimbo, cuando nosotros éramos niños, Sí. la narraba Ángel Fernández Okay. y la narraba Fernando Marcos. Eso no me acordaba. Sí, claro, por ¿Eso supuesto. qué habrá sido? ¿70 y tantos? Sí. Yo estaba en primaria. ¿74, 75? No, menos. Menos. Sí, como 71, 72 más o mira. menos. Pero bueno, esa fue la primera versión de Futbolito Bimbo. No sabía. Pero cuando retomaron Futbolito Bimbo, nos invitaron a nosotros. Sí. Y en alguna ocasión, el Palomo y su servidor estábamos para transmitir con Lalo Armendia como productor. Correcto, Eduardo Armendia. Sí, yo iba con unos jeans blancos y una chamarra blanca y se le ocurrió decirme ahí Palomo. ¿Sí? El palomo, porque iba de blanco, un palomo blanco. Y ahí empezaste tú a presentarme así, y Juan Dosal, ¿no? En hoy mismo, como el Palomo Murrieta. Y mucha gente hasta la fecha me sigue diciendo así, el Palomo, especialmente tú. Fíjate, Lalo Armendia fue, un muy buen productor, pero luego también hizo
Lalo y Lagrimita. Ah, sí. O sea, sí. se volvió también conductor. Actor. Conductor. Conductor, Sí. sí, con Lagrimita, aquel payaso. El payaso Lagrimita. Sí. ¿Y no era productor de Chabelo, Eduardo Armenta? Ah, no sé. Eso sí no sé. ¿En algún momento? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero bueno, cuando se dice por primera vez Palomo para Beto Murrieta, estábamos jugando un partido de fútbol. Sí. Y no lo pelábamos. Y decía, ya vengan a grabar, ya se va a grabar. Y nosotros estábamos jugando un partido de fútbol. En una escuela, ¿no? En una escuela. Sí. Y entonces empezó a desesperarse. Y entonces dijo, textual, patas. A mí. Sí. Patas y Palomo, vamos a grabar ya. Y de ahí se quedó. No me acordaba de ese momento. Y de ahí se quedó. Qué buena onda. Otra gran anécdota con Beto Murrieta. Estamos jugando un partido de fútbol allá en la Deportiva. Por alguna... No, ya. Iba yo a decir por alguna circunstancia, pero no recuerdo la circunstancia. Expulsaron a Beto Murrieta del juego. Sí. Te expulsaron. En el primer tiempo. En el primer tiempo. Y entonces fuimos con el árbitro, pues era una cáscara, y le dijimos al árbitro, por favor, hombre. En mala hora. Sí, en mala hora. No nos dejes con 10, porque pues es una cáscara. Ok, dijo el árbitro, pero que se vaya de portero. Y entonces Beto se fue de portero, nunca paraba. Sí. Nunca parabas, güey. No. Nunca. Nunca. Y quedaba poco tiempo, ¿no? Y estábamos en el segundo tiempo, y yo estaba al centro delantero. Y de repente viene una jugada ahí en el área, ¿no? Y sale Beto Murrieta y creo que estábamos empatados o perdiendo por un gol. Y entonces no se levanta Beto. Y yo te gritaba, órale Beto, lánzala. Sácala. No se levante. Y entonces te voy a ver. Sí. Y me acuerdo perfecto tus palabras. Me dijiste, porque tenías noticiero, tenías 24 horas. Sí. Y me dijiste, oye, Antoñito, se me inflamó. Sí. Y te dije, no, güey, se te hundió. Se te hundió, exactamente. Sí, ¿Se te hundió? Claro, es verdad. ¿Y luego qué pasó, Beto? Sí, tienes toda la razón. No era una hinchazón, sino un hundimiento de todo el macizo facial, como dicen los que saben, los doctores que se encargan de eso. Porque me fracturaron el pómulo, el malar, el arco cigomático y el piso de la órbita del ojo derecho. Entonces, ¿quién sabe cuántos huesitos, no? Sí, me tuvieron que poner 4 placas y 17 tornillos en toda esta zona de la cara. Fue un rodillazo. Un rodillazo, yo creo que accidental. Sí, totalmente, de un chavo Pineda de apellido de la Liga Satélite. Uh-huh. Y entonces, sí, fue una operación muy, muy elaborada. Y en aquella época, Toño, era por la cabeza. Ahora, quien se fractura el pómulo lo operan por dentro de la boca, entonces no queda esta cicatriz enorme que yo tengo en la cabeza. O sea, ¿a ti te bajaron? Literalmente, es una diadema, te bajan la cara como wow. Hay una película... Contracara. Sí, la de Nicolas Travolta. Cage y Travolta. Ajá. Te bajan la cara literalmente, sí. imagínate además, de terror. No. Y te ponen las placas y los tornillos, te suben la cara, te cosen por la cabeza. Y mi ojo derecho perdió, no sé si te acuerdas, mucho tiempo expresión, como que estaba en el centro de la órbita, sin expresión el ojo. Al cabo del tiempo se fue recuperando eso. Me quitaron al año las placas y los tornillos, volví a entrar al quirófano y ya quedé, pues así como estoy. Así de jodido. Exacto. No, cuántas anécdotas, Beto. Sí. Uf, sí, cuántas anécdotas. cosas, cuántas idas al estadio a ver al Atlante, ¿no? Claro, fuimos muchas veces. Una vez nos íbamos a pelear con unos en un palco. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, ¿cómo no me voy a acordar? Algo me gritaron. Atlante Cruz Azul. Atlante Cruz Azul, exacto. Atlante había sido superlíder. Exacto. Un año antes del campeonato. Exacto, Espina creo que metió el gol del Atlante. Marcelo un argentino. Espina. Muy bueno. Buen jugador, Marcelo Fabián Espina, me parece. Exacto. Y estábamos en un palco y algo me gritaron también. Algo, y ya nos íbamos a pelear ahí. Así como lo ven de tranquilito, no están tan algo iba a pasar ahí. Empezó a brincar de un palco a otro y ya se iba a madrear. Aquí. ¿Te acuerdas de eso? Ahí estábamos juntos. No, claro, por supuesto. Caray, qué barbaridad. Sí. Todo por la pasión atlantista. Y luego fuimos también varias veces al palco de tu hermana. Sí, claro. Por supuesto, ahí en la parte más baja, ¿no? De esos palcos nuevos del Estadio Azteca. Del Azteca, que se hicieron en el 86, ¿no? Sí. En el Mundial. Exacto. Claro. Exactamente. Oye, claro. ¿Cómo ves al Atlante? ¿Qué piensas del Atlante? Pues estoy muy contento de que vuelva a la Ciudad de México, eso me parece muy bien, es el principio, es el primer paso que había que dar, el primer paso obligado, sacarlo de un
lugar que nada tiene que ver con la historia del Atlante. Bueno, tú y yo festejamos juntos, Claro, además, claro. en Cancún el campeonato. Por supuesto. Estábamos juntos viendo el juego. Claro, Antonio, en 2007. 2007. Por supuesto. Ahí estaba el Push también, mi hijo. Claro, claro que estaba ahí. El gol fue de Obledo. No, de de San Clemente Ovalle. San Clemente De Ovalle. San Clemente Ovalle, sí. Sí, Obledo trabaja ahora Es con Mario verdad, García. Con Mario García, es verdad. Ajá. Fue ese gol de Clemente Ovalle. Un zurdazo extraordinario Espectacular. al portero Bernal de Pumas. Exacto. Y me gusta mucho la idea, creo que ese balneario es bellísimo, pero no tiene nada que ver con el Atlante. El Atlante es de la Ciudad de México, de los barrios populares, el Atlante es de esta urbe. Es un equipo, es una tradición de la cultura popular mexicana, el equipo Atlante. Me gusta que esté en la Ciudad de México. Me desanima un poco que esté en una liga donde no hay ascenso. Creo que todo encuentro deportivo tiene que tener un aliciente y creo que el mejor de la segunda debe ascender a la primera y el peor de la primera debe descender a la segunda. No estoy de acuerdo en que no haya ascenso y descenso. Y me gustaría verlo en primera división, como a todos. Claro. Me gustaría que fuera por la vía deportiva. Sé que a lo mejor no es de esa manera. A lo mejor soy un poco tradicional en ese sentido. Eres muy tradicional. ti te da Bienvenido. igual, ¿verdad? Bienvenido al Atlante como sea. Me gustaría que llegara con base en un Como lo hizo en resultado otras ocasiones, deportivo. ¿no? Claro, claro. Pero me da gusto y Emilio Escalante, que es nuestro amigo y que está poniendo mucho dinero y mucho empeño y muchas ganas, imaginación, creatividad. La verdad es que creo que debemos estarle agradecidos por el esfuerzo que está haciendo de su bolsillo para recuperar una tradición más que centenaria que tanto amamos. Así que estoy contento por eso y ojalá que pronto, en un par de años, aparentemente pueda darse el retorno ya del Atlante a la primera división. Creo que será pues lo que todos queremos, ¿no? Exacto, exacto. Ese día vamos a hacer fiesta, Beto. ¿Cómo no? Prometido. Claro que sí. Beto, cuando yo te digo Toros, Atlante, televisión, ¿con qué te quedas? Ay, qué difícil, porque son pasiones compartidas. Es que las tres cosas me apasionan. Yo creo que por igual. La televisión me encanta el oficio periodístico, lo que hacemos, el trabajo que hacemos. Tú sabes lo apasionante que es, lo adictivo. Es adictivo. Es claro, adictivo. Claro, por supuesto. Yo a veces que te digo, ¿por qué vas a narrar los partidos de los Diablos Rojos del México? Me encanta. Porque te encanta. Me encanta. Porque te encanta. Yo digo, eres una figura consagrada, ya ganaste todo, ya tienes una imagen, una reputación, una aceptación popular extraordinaria. Y yo a veces que te digo, ¿por qué no te quedas en la casa una tarde? Y tú dices, me apasiona. quiero ir a hacer eso, porque es tu pasión y está perfecto, ¿no? Me Entonces, divierto te mucho. diviertes mucho. Entonces Claro. yo creo que, pues igual acá, me encantan los toros, el fútbol me apasiona, el amor al Atlante y mi trabajo me gusta muchísimo de la comunicación, la información. Entonces, pues yo creo que por igual los pondría casi. Muy bien, Beto. Oye, ahorita me acordé. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a hacer la inauguración de Barcelona 92? Que estaba Jacobo, Sí. precisamente, y entonces puso sus papeles y estaba allá. Sí. Es más, puso un periódico en donde estaban todos los personajes políticos que estaban invitados a la ceremonia de inauguración, sí. Y de repente hizo ¡puc! Y tiró el café y bañó todo su periódico. Sí, ¿No te acuerdas de eso? No me acordaba, qué bárbaro. ¿Sabes qué? Cuando pasó eso, yo me acuerdo que dije, puta, qué bueno que no fuimos nosotros. Sí. Qué bueno que no, sí. Porque Jacobo tenía su carácter. Sí, tenía su carácter, claro. ¿Sabes qué? Era un tipo muy simpático, como dices, pero tenía su carácter. Tenía su carácter, claro que tenía su carácter. No era fácil lidiar con él algunas tardes antes del noticiero. Y me acuerdo que ese día le hiciste una observación que parece simple, pero que es una observación muy buena, porque Televisa acababa de comprar el Ovaciones, y tú le dijiste, oigas, qué bueno, le quiero hacer una pequeña observación que pudiera parecer intrascendente, pero que era una buena observación. Mancha, el periódico mancha mucho. Sí, mancha, claro. Le dijiste. Sí. Y es un punto importante porque entonces el periódico usaba más el periódico objeto, el periódico impreso. Sí. Claro, que te sentabas a tomar un café y a leer tu periódico. A leer tu periódico. Y no el teléfono. Exacto. Y me acuerdo que ese día le hiciste
esa Sí. observación, que fue una buena observación porque forma parte del ejercicio táctil de estar con tu periódico en las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿cómo está la familia? Bien, bien, gracias a Dios. Los niños están bueno, ya ni tan niños, Emilia con 17, Juan Pablo con 15 y Jacinta con 13. No. Juan Pablo Palomo. mide 1,92, Antonio, y tiene 15 manches. años. Unas rodillas el doble de las mías. Bueno, mi figura ha sido siempre quijotesca y escuálida, pero están con su mamá en Canadá viviendo un tiempo Ajá. para estudiar allá y para tener otro tipo de vida, para ser un poco más libres en todo el transporte, todo lo que implica vivir en una ciudad tan bonita como Vancouver. Hombre. Así que estoy muy, muy contento desprendiéndome un poco de mi sentimiento, porque soy muy apegado a ellos, como tú a los tuyos. Creo que es una excelente oportunidad para ellos en todos los sentidos, en el estudio, pero también en la vida misma, en una ciudad tan fabulosa como esa. Y bien, gracias a Dios, todos muy bien, afortunadamente. Qué bueno, Beto. Pues de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo, Antonio. querido Palomo, que además pues hemos llevado una trayectoria de tantos años. De repente nos dejamos de ver, pero siempre que nos encontramos, siempre es muy, muy Claro, padre. y sigo en Espacio Deportivo, que llevo muchísimos años en Espacio Pero Deportivo. muchos años. Gracias a la oportunidad que me das y que Jorge me da de poder seguir con mi capsulita taurina los lunes y los viernes desde hace muchísimos años. Sí. Estuve fuera un pequeño tiempo cuando estaba más en Radio Fórmula, pero ya llevo otros 12 o 14 años en esta segunda etapa Sí. en Espacio Deportivo. Bueno, de hecho, yo creo que tú has estado ahí en el radio con nosotros prácticamente desde el inicio. Seguramente. Sí, Seguro hay sí. una publicidad donde estamos tú, Eduardo Treyes y Pepe Segarra y yo, Exacto, me parece. exacto, que fue el inicio. Fue el inicio del Sí, programa, claro, sí, sí, sí. claro. Así que, y siempre con el cariño de siempre, Antoñito, y la admiración. Ahora Lalo ya no está, obviamente, pero José Bicentenario se mantiene. ¿Tú sabes que se llama José Bicentenario? Es José Vicente, ¿no? Sí. Que te vacilas a Pepillo. Ya se qué le puso Bicentenario. Qué cantidad de albures y de peladeces y de doble sentido a las 3 de la tarde, Antonio. Ay, no, contrastando no. totalmente con el de la noche. Qué bárbaro. Contraste brutal. ¿Tú habías encontrado en la televisión o en la radio en México un programa de deportes en donde No se habla de no se habla de deportes? No, es único en su género, en su especie. Y eso que lo conducen 3 comentaristas de deportes. Que hablan más de música y de doble sentido y de cuentos colorados. ¡Qué preciosidad! Ay. Me hacen reír Bueno, muchísimo. A final de cuentas, fíjate, a ti que te gusta tanto todo lo del folclore y Mucho. la cultura Mucho. de México, bueno, pues ese programa va a pasar ¿Cómo no? Es como parte de... Patrimonio de la cultura popular mexicana. Porque el albur es parte de la cultura popular mexicana. Sí, Claro. Pero ejecutado, digo, por el rudo lo entiendes, ¿no? Alex Cervantes todavía, pero Pepe Segarra Con esa imagen se transforma. tan limpia, tan decente que tiene Pepillo. ¡Qué bárbaro! Atlantista también, ¿no? Atlantista también. Beto, por favor, una firma. Gracias, Toñito. Guardamos el recuerdo, por acá están, Qué aquí, padre. allá tenemos otras. Muchísimas gracias, Beto, A de ti, verdad. Antoñito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a poner... A Beto le pasa lo que a muchos, ¿no? Que o escribes o hablas. Es correcto. O me concentro... Pero tú firmas muchos libros, Beto, Sí. ¿no? Sí, caray, qué padre esa labor, ¿verdad? Esa parte editorial me encanta, Antoñito. La verdad es que lo has hecho de maravilla. Muchas gracias. Un placer, mi querido Beto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. querido Toño. Beto Murrieta Muchas con gracias. nosotros aquí en el canal. Y ya saben, estén pendientes de la siguiente emisión. Y por supuesto, denle like, denle a la campanita. Nunca he entendido qué es eso de denle a la campanita, pero ustedes denle a la campanita.